Sé que has llegado hasta aquí porque eres un chico listo. Y después de ver este vídeo, te vas a hacer diferenciar de todos tus compañeros que van al entrenamiento y ni siquiera saben qué están haciendo. Hoy vamos a hablar de la periodización táctica y cómo integrarla con tu preparación física para llevar tu rendimiento como jugador de rugby al siguiente nivel. Así que empezamos. Bueno, pues la periodización táctica no es más que el entrenamiento integrado de los contenidos técnicos, tácticos, físicos y mentales. Este método fue creado por el profesor Víctor Frade, fue popularizado en el mundo del fútbol por José Mourinho y en el rugby por Eddie Jones. Este método explica que hay que ir del desarrollo de habilidades motrices generales a las más complejas, explicando todo el engramaje que hay desde las etapas de formación hasta el profesionalismo. Pero como en este vídeo vamos a hablar ya de tu etapa como jugador senior, nos vamos a centrar en el desarrollo de habilidades motrices ya en la etapa senior. De igual modo, explica que tenemos que ir de lo más básico a lo más complejo, es decir, de poco a poco ir pasándolo a las habilidades motrices integradas en el deporte. Tenemos 4 estados: el estado de transición en ataque, transición en la defensa, organización defensa y organización en ataque. Y a partir de esos 4 estados tenemos que resolverlos y conseguir la mejor resolución a través de todo este entrenamiento integrado que hemos hecho. Y es aquí donde entra el modelo de juego, que no voy a entrar en detalle de la explicación del modelo de juego, ya que esto es un canal dedicado a la preparación física y a los preparadores físicos, y tenéis muchos otros canales que hablan de modelos de juego. Tenemos que entender que el rugby es un deporte en el que primero está el contacto y la lucha física por el balón y después vienen las fases de juego. Esto es una peculiaridad del deporte, por lo que los preparadores físicos debemos conocer bien las exigencias y las demandas de este deporte. Tanto la labor del Sport Science como el del preparador físico. Este Sport Science será el que nos dé los datos al preparador físico para que pueda traspasárselos a toda la plantilla y a todo el staff. Y esto es súper importante dentro de este modelo de periodización táctica, que se habla que tiene que haber una correcta armonía, funcionamiento y comunicación de todas las partes del staff. Y este es el principal problema donde se puede llegar a confundir esto de la periodización táctica. La periodización táctica no se refiere a que nosotros tengamos que preparar nuestros modelos, los preparadores físicos tengamos que preparar nuestros entrenamientos solamente en juegos reducidos. Es decir, yo planteo un juego reducido en el que tengo un número medio de jugadores con espacios largos de entrenamiento y también tiempos de duración largos, y ya tengo que estar entrenando la resistencia y tengo que olvidarme de todo el entrenamiento de resistencia que comúnmente conocemos desde el punto de vista del atletismo. Y esto no es así, pero de lo que habla la periodización táctica es que el preparador físico debe estar en comunicación con el entrenador técnico-táctico, con el resto del staff. Es decir, que deben hablar en el mismo idioma. Si el preparador físico le dice algo al entrenador, este tiene que por lo menos comprenderlo, que evidentemente no va a hacer su trabajo, no se van a pisar, pero tienen que hablar en el mismo idioma, como digo. Si el primer entrenador le dice algo al preparador físico, tiene que saber lo que le está diciendo, porque al final de esto se trata la periodización táctica. Todos tienen que saber uno del otro y todos tienen que caminar en el mismo sentido. Al final, si se crean problemas dentro del staff de falta de comunicación, esto los jugadores los ven y decae en los resultados, hay malas situaciones, y esto es a lo que se refiere la periodización táctica. La periodización táctica no se refiere a que tengamos que crear un juego en el que una situación de juego, una SSG, ¿no? Una situación de juego reducido en el que hay poco espacio, en el que tenemos un número medio de jugadores, y como hay muchas situaciones de contacto, como hay muchas aceleraciones, como hay muchas desaceleraciones, ya estamos entrenando la fuerza, y no. Este es el principal fallo que yo veo a la hora de interpretar qué es la periodización táctica, y creo que por ahí no va el camino. Pero lo que sí que hay que entender es que cuando estamos planteando, el entrenador plantea
esta situación de situaciones de juego medias, con con un espacio pequeño y con unos jugadores medios de 5 contra 5, por ejemplo, ¿que hay más demandas de contacto, aceleración y desaceleración? Por supuesto que las hay. ¿Que estamos trabajando la parte física del deporte? También. ¿Que hay que hacer trabajo de velocidad y que hay que hacer trabajo de fuerza aparte en el gimnasio? Por supuesto. ¿Que hay que tenerlo todo en cuenta? Es que de ahí eso se trata, que tenemos que tenerlo todo en cuenta, de saber que cuando estamos trabajando unas cosas más, unas cosas menos. Y aquí ya podemos plantearlo de muchas maneras. Podemos hacer todo este entrenamiento, si por ejemplo tenemos el partido el domingo, el lunes en la mayoría de equipos de rugby se suele dar para descanso total, el martes estaremos empezando con situaciones de juego de amplios espacios, con un número medio alto de jugadores y con tiempos de trabajo altos. Estaremos entrenando la resistencia. Y por la tarde podríamos preparar un entrenamiento de fuerza básica, de los ejercicios troncales, la sentadilla, el press de banca, el peso muerto, a rangos sobre todo de fuerza, eso como digo, como queramos plantearlo, o como podáis plantear con vuestro preparador físico, podéis mandarme un correo si no tenéis uno. Por ejemplo, el día de desarrollo, digamos, que estaría en mitad de la semana, por lo menos que haya 48 a 72 horas de recuperación entre un partido y esa situación de contacto y ese entrenamiento de contacto, por la tarde podríamos plantear, porque sea un poquito más parecido, entre comillas, al entrenamiento que hemos hecho con el equipo, podríamos entrenar un poco olímpicos, podríamos entrenar arrastres con trineo, porque ya sabemos que al final, cuando estamos haciendo un ball carry, realmente podemos estipularlo de la forma física como si fuéramos a hacer una carrera con arrastre. El siguiente día, que tenemos un día de velocidad, 48 horas antes del partido, por ejemplo, en los que hay unos espacios de juego un poco más amplios, pero también hay recuperaciones más largas. Por la tarde podemos meter otra sesión de olímpicos o de potencia. Entonces, como digo, es ir jugando con si lo pongo aquí o lo pongo allá, pero sabiendo que estamos haciendo y dirigiéndonos siempre al mismo camino, que no tiene que ir el preparador físico por un lado y el entrenador por el otro, que tienen que trabajar a la vez, pero que tampoco es el entrenador hace un juego de tal manera que estamos entrenando más la resistencia y el trabajo de la resistencia, que tampoco lo es. Así que esto es todo para que veáis un poco esto de la periodización táctica y el microciclo estructurado, que ya traeré un vídeo explicándolo, pero que ya os digo que viene a decir lo mismo. Sí que es verdad que te puedes entrar, hay principios, hay subprincipios, subprincipios, es todo un mundo que yo la verdad es que todavía me cuesta de comprender, que poco a poco ya lo voy adquiriendo porque es parte de mi trabajo, pero que no es... que lo que nos tenemos que quedar es con la base del deporte, saber qué demandas tiene, cómo aplicarlas. Al final el rugby es un deporte de una naturaleza física muy grande, se puede trabajar la velocidad, hay que entrenar la velocidad, hay que entrenar la resistencia, la fuerza y dedicarle muchas horas a esto, incluso más que otros deportes como el fútbol, porque al final, como digo, hay una pequeña lucha física por la posesión del balón y luego vienen las fases de juego. E incluso las fases de juego también hay, en fin, hay un componente físico importante. Así que creo que no me dejo nada. Esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo bien grande.